Queridos sacerdotes concelebrantes, ilustrísimo señor deán de esta Santa Iglesia Catedral Primada, querido hermano sacerdote que nos visitas desde la Iglesia lejana pero cercana en la fe del Congo, ilustrísimo señor prefecto de liturgia de esta catedral, querida vida consagrada, siervas guadalupanas de Cristo sacerdote, queridos hermanos y hermanas que participáis en esta Eucaristía y aquellos que os unís a través de nuestro canal diocesano de televisión. Como decíamos al comienzo de la celebración, con esta Eucaristía ponemos fin a la octava de la Pascua. Hace exactamente 8 días que celebrábamos el domingo de Pascua de Resurrección, que es el centro, el eje, el principio y fundamento de todo el año litúrgico, puesto que la Eucaristía que celebramos cada domingo, como dice el Concilio Vaticano II, no es ni más ni menos que como el eco o la actualización semanal de esa Eucaristía de Pascua, que es el fundamento de toda Eucaristía. Y la Eucaristía que celebramos cada día es también como un eco, una prolongación de esa Eucaristía del día de Pascua, de la vigilia pascual o de la mañana del domingo. Y en estos 8 días, litúrgicamente, la Iglesia, lo que hemos celebrado como octava de Pascua, ¿qué significa? Pues es como un prolongarse un domingo durante 8 días, como si fuera de tal importancia, de tal intensidad, la solemnidad de la Pascua, que no cupiera en un solo día, en una sola celebración, ni para profundizar nosotros espiritualmente, litúrgicamente, en esa realidad tan rica. A partir de este domingo sigue el tiempo pascual durante 50 días que terminaremos con la solemnidad de Pentecostés. Hemos escuchado en la primera lectura de este domingo ese resumen sumario, se dicen los especialistas, de los Hechos de los Apóstoles, de lo que era ya la vida de la primera comunidad cristiana, de aquellos fieles que en torno a los 12, en torno a los apóstoles, se habían adherido a la fe cristiana, habían reconocido a Jesucristo resucitado como el Mesías y como el Señor. Y en ese resumen que nos hace San Lucas, autor de los Hechos de los Apóstoles, nos habla de una característica de comunión, de unidad de la comunidad. Y eso se manifestaba o tenía como fundamento la oración en común, la oración que hacían en común con los 12 a Dios Padre en Jesucristo resucitado. Y la consecuencia de esa oración, de esa unión de los fieles, era el compromiso con los necesitados. Y dice que lo tenían todo en común y los que tenían posesiones ofrecían los bienes para socorrer a los necesitados. Vean ustedes que desde el comienzo de la Iglesia, esa asistencia, esa preocupación por los necesitados era un signo de credibilidad de la fe cristiana y de la vida comunitaria, que se hacía verdadera y se acreditaba como verdadera si tenía ese compromiso. Durante estos 2000 años, la Iglesia ha seguido viviendo y sigue viviendo en ese esquema de la oración en común, de la liturgia en común, fundamentalmente la Eucaristía, y ese compromiso con los necesitados. Aquí tenemos al delegado diocesano de Cáritas, que es el prefecto aquí de liturgia, es también el delegado diocesano de Cáritas. Lo que pasa es que ustedes con el cuadro pues ahora no le ven, pero luego le verán pues cuando se levante. Que realiza él con su equipo, en nombre del señor arzobispo, pues esa dimensión tan importante de la fe. En el Evangelio que hemos escuchado de San Juan, nos narra una escena importante del resucitado. Dice que en ese día primero, San Juan lo coloca en la tarde de ese domingo intenso, cuando por la mañana habían ido las mujeres al sepulcro, María Magdalena, y habían descubierto que el sepulcro estaba vacío, y Pedro y Juan habían ido también corriendo y habían descubierto que algo había pasado porque el sepulcro estaba vacío.
En esa tarde, estando los discípulos en el cenáculo, dice que con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. ¿Por miedo por qué? Porque pensaban que iban a llegar en cualquier momento y iban a hacer con ellos lo que habían hecho con Jesús, es decir, que los iban a matar. Se aparece Jesús resucitado. Y el saludo de Jesús es el saludo de paz, la paz con vosotros. Ese es el saludo del resucitado. Por eso empezamos así la Eucaristía, por eso la terminamos así: podéis ir en paz. Porque un signo de presencia del resucitado y un signo de experiencia nuestra con el resucitado es si recibimos la paz y si somos portadores de paz. Qué necesaria, ¿no?, la paz para este mundo nuestro en guerra, dividido, fragmentado por el odio. En primer lugar, en la tierra donde Jesús vivió, nació, murió y resucitó, en Tierra Santa. Tenemos que pedirle al Señor en este domingo de la Divina Misericordia por la paz. Pero no solo en Tierra Santa, tenemos en tierras europeas la guerra en Ucrania. Y tenemos esas otras guerras olvidadas porque no aparecen en los medios de comunicación. Y hoy día lo que no aparece en los medios de comunicación parece como si no existiera, y sin embargo existe. Ahí está en el continente africano, tenemos a este padre de África, la situación en República Centroafricana o en Costa de Marfil o en Sudán. Y tenemos la situación dramática de los hermanos en Haití. Y tenemos en otros lugares también donde hay conflictos, hay situaciones de violencia. Y si no son de guerra, pues por terrorismo o por narcotráfico, o por tantas dificultades sociales que rompen la paz y la armonía entre los hombres. Y por eso el resucitado nos da la paz. Y nosotros, como testigos, como enviados del resucitado, tenemos también que ser testigos de la paz, artífices de la paz. Juntamente con la paz, el resucitado les da a ella una primera efusión del Espíritu Santo, que luego será plena en el Evangelio de Lucas, en los Hechos de los Apóstoles de Lucas, el día de Pentecostés. Pero ya aparece ese vínculo del Espíritu Santo con la resurrección, porque es el Espíritu Santo el que nos hace vivir la vida nueva de con resucitados en Cristo y por Cristo. Hemos recibido nosotros ese Espíritu Santo en nuestro bautismo, que es participar de la vida nueva de resucitados con Jesús, en nuestra confirmación, que nos ha hecho testigos, de apóstoles del Evangelio de Jesús. Y Jesús resucitado da ese espíritu a los suyos para vincularlos en esa dimensión familiar única de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Los apóstoles quedan confortados, quedan agradecidos porque hacen experiencia del resucitado. Y ese es el fundamento de la fe. Como dijo Benedicto XVI y ha reiterado el Papa Francisco, nuestra fe cristiana no es, en primera instancia, un conjunto de dogmas. No es, en primera instancia, una moral o una ética de comportamiento, sino que es hacer esa experiencia de Jesucristo, pensar quién es Jesucristo y Jesucristo resucitado en nuestra vida, en nuestra existencia. Si no hacemos esa experiencia, no tienen sentido los dogmas cristianos, no tienen sentido la moral cristiana. Si ustedes no estuvieran convencidos de esta realidad, pues no estarían hoy aquí celebrando la Eucaristía, estarían paseando por Toledo o viendo algún monumento, cosa que también se puede hacer antes o después de la Eucaristía. Pero si están aquí es porque están convencidos de esta realidad. Y resulta que había un apóstol que no estaba, Tomás. Y cuando llega y los apóstoles le transmiten esa experiencia de Cristo resucitado, que les había alegrado su corazón y les había alentado la fe, él dice que no lo cree. No lo cree. ¿Ven? Tomás, uno de los 12, elegido, apóstol, entra en una crisis de fe, tiene una crisis de fe como los discípulos de Emaús. Recuerdan que volvían para Emaús decepcionados, porque decían que Jesús había muerto y que había acabado todo. Tomás en su corazón también tenía esa decepción de que el Señor había muerto. Y 8 días después, nos dice
nos dice el Evangelio, pues en ese se aparece en ese día, se aparece el Señor a Tomás y cumple el deseo de que quería tocar sus llagas de las manos, su costado. Y Jesús se pliega y Tomás hace experiencia del resucitado. Y esa experiencia le lleva a la fe. Y hace esa confesión explícita en Jesús: Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Es la primera confesión explícita de divinidad de Jesús que aparece así en los Evangelios. Dios mío. ¿Ven? La experiencia del resucitado le ha llevado a avivar esa fe que tenía apagada, que tenía muertecina. Y Jesús entonces pronuncia una novena bienaventuranza que se añaden a las 8 que él anunció en el Sermón de la Montaña. Es una bienaventuranza que se dirige a nosotros. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Nosotros no hemos visto con los ojos físicos al resucitado como le vieron los apóstoles, como lo vio María Magdalena, como lo vieron los de Emaús. Lo hemos visto con los ojos de la fe y nos hemos fiado de ese testimonio durante de 2000 años, que esos testigos que lo vieron comunicaron a otra generación que Cristo había resucitado. Y esa segunda generación lo comunicó a una tercera y a una cuarta, y así durante 2000 años, en la sucesión apostólica, a través de los obispos, sucesores de los apóstoles y custodios de esa buena noticia. Y por lo tanto nosotros estamos aquí porque hemos escuchado el eco a lo largo del tiempo de esa buena noticia de que Cristo había resucitado. Y esa bienaventuranza nos la dirige este domingo Jesús a nosotros. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Somos bienaventurados, hermanos, porque hemos creído sin haber visto directamente al Señor. Por lo tanto, avivemos, mantengamos encendida la luz de la fe, mantengamos viva esa luz de la fe, y para mantenerlo viva es hacer esa experiencia del Señor resucitado con nuestra oración, con nuestra participación en la Eucaristía, porque el Jesús que recibimos en la Eucaristía no es el Jesús muerto, es el Jesús vivo, el Jesús resucitado. Y también esa experiencia de encontrar a Jesús en la comunidad de la Iglesia, como nos recordaba los Hechos de los Apóstoles en la primera lectura. Pues que esta sea tarea, compromiso y peregrinación para este tiempo pascual, que es tiempo de gracia, tiempo de salvación.